Hola, buenos días. Soy Rafael López Santiago, alumno del curso Docencia a Distancia. En este bloque número 2, en la primera actividad que ya he hecho y que ahora mostraré, en la que se nos pedía realizar un libro. Ya se puede ver aquí que está realizada y entregada. Vale, en la segunda actividad se nos pide, entre otras cosas, incluir un vídeo embebido y, bueno, luego toda la parte esta de auditoría. Podemos ver aquí el libro que he creado, Ensayo de Materiales, y en este libro, aquí tenemos el índice de contenido, he metido unos vídeos dentro del contenido de los que hay por internet, si bien se nos está pidiendo que seamos nosotros los autores de dichos vídeos. Entonces voy a crear, aquí he metido unos vídeos de tracción, no sé si luego los voy a dejar y meteré los que voy a hacer. Entonces, en principio, voy a hacer un vídeo donde voy a explicar el concepto del ensayo de tracción y, por tanto, tendré que explicar algo sobre elasticidad y, posteriormente, los ensayos de dureza y de resiliencia. En principio, Brinell, Vickers y Rowe. No sé si voy a hacer el de tracción, el de Brinell, el de Vickers y el de Rowe. Y luego uno del ensayo Sharpie. Voy a empezar en este primer vídeo con el ensayo de tracción y para ello voy a usar el libro de texto. Si bien la fuente, aunque luego ya lo incluiré, la fuente de todo este libro que he incluido en material proporcionado por el CIDEAS, que nos dieron las claves el año pasado, voy a usar el libro de texto que utilizo en segundo de bachillerato con mis alumnos para explicar brevemente el ensayo de tracción. Bueno, voy a abrir el documento. Aquí tengo el PDF. Vamos a abrirlo. Bueno, este sería material del CIDEAS. Este es el libro que he escaneado este tema para realizar el vídeo. Voy a comenzar, por tanto, con el ensayo de tracción. Bueno, para entrar en el ensayo de tracción, digamos que vamos a representar en un diagrama, vamos a realizar un ensayo y vamos a representar en un diagrama el esfuerzo al que sometemos a una probeta y vamos a medir, por otro lado, el alargamiento, ¿vale? Si bien posteriormente nos daremos cuenta que estas magnitudes no son las mejores a representar, voy a definir anteriormente qué es lo que se conoce como tensión, ¿vale? La tensión que tiene las unidades de presión no es más que una fuerza por unidad de superficie. En el sistema internacional la vamos a medir en pascales. La idea es coger una probeta, en este caso tenemos una probeta cilíndrica de una longitud inicial L0 y una sección pi por el diámetro al cuadrado partido 4, pi r cuadrado, de sección transversal, y lo que vamos a hacer es someterla a una tracción y mediremos la longitud inicial. Terminado el ensayo tendremos una longitud final que no es más que la longitud inicial más el incremento de L. Esto se le llama alargamiento. Luego hablaremos esto de aquí, si medimos este alargamiento, si lo dividimos entre la longitud inicial, tendríamos lo que llamamos como alargamiento unitario. Bueno, aquí podemos ver probetas, todo este ensayo está normalizado y la forma que tienen que tener las probetas y tal, pues como en toda normalización, pues aquí podemos ver una máquina del ensayo de tracción y vamos a comenzar a ver el diagrama, un diagrama de tracción típico. Si yo voy sometiendo a una fuerza F1, obtengo una deformación 1, una fuerza 2, obtenemos una deformación 2 y así seguimos y obtendríamos un diagrama de este tipo. Si analizamos con detalle ese diagrama, nos daríamos cuenta que va a depender de la sección que tenga. Por tanto, lo que se hace en el ensayo de tracción, que es válido esto de aquí, es representar, lo podemos hacer a partir de estos valores una hoja de cálculo, dividir la fuerza por esa sección transversal y utilizar en vez del alargamiento el alargamiento unitario. Obteníamos el típico diagrama de tracción que es el que podemos ver aquí en esta imagen, donde utilizamos, en vez de utilizar la fuerza, vamos a utilizar la tensión y en vez de utilizar el alargamiento, utilizamos el alargamiento unitario. Bueno, pues se pueden observar dos zonas bien diferenciadas. Desde 0 hasta E hay una zona que se llama elástica, es decir, si al material retiramos el esfuerzo, el material recuperaría, pierde, o sea, vamos aplicando un esfuerzo, se va alargando y si no supero este punto, si no superamos la fuerza correspondiente a este límite elástico, el material recupera su posición inicial. A partir de aquí, del punto E, entramos en una zona que llamamos plástica. Vale. ¿Qué ocurre dentro de la zona lineal? Dentro de la zona
de elasticidad, pues que podemos ver una zona que es lineal y una zona que no es lineal, aunque si bien podríamos casi aproximarla como una línea recta. Normalmente los cálculos hay que hacerlos siempre en esta zona elástica, ¿de acuerdo? Bueno, voy a seguir. Fijaos las zonas, tenemos la proporcional, aquí termina el límite elástico, y aquí en esta zona es curiosa, en la zona plástica, fijaos cómo a partir de una sigma determinada corresponde a una fuerza máxima aplicada, sin aplicar el esfuerzo el material cae y rompe. Normalmente los cálculos en esta zona nos suelen dar este valor, que le suelen llamar resistencia, pero da igual, fuerza que tensión que resistencia. Cuando habla de resistencia máxima se refiere a la resistencia a la tracción, ¿no? Que podríamos definir como la capacidad que posee un cuerpo para oponerse a ser deformado cuando aplicamos un esfuerzo de tracción. No voy a entrar en ello, pero en la mayoría de los materiales este diagrama de tracción se nos quedaría aquí en el tercer cuadrante y suelen ser simétricos. Es verdad que algunos materiales, como por ejemplo en el acero lo es, y en el hormigón pues no lo sé. Entonces quiere decir que normalmente se habla de tracción, pero en estos diagramas nos vale también para la compresión. Bueno, teniendo en cuenta que los esfuerzos, en vez de ir hacia afuera de la pieza intentando estirarla, la estarían comprimiendo. A partir de aquí, una vez que hemos visto las distintas zonas, no voy a entrar ahora en describir estos diagramas, ¿no? Porque no quiero hacer el vídeo muy largo. Lo interesante en el diagrama de tracción es darnos cuenta que hay materiales, como por ejemplo en el acero, en el que hay una zona que no aparece en el diagrama anterior, que se llama zona de fluencia. Pero os decía que lo interesante que hay es entrar en la ley de Hooke, ¿vale? Si nosotros nos quedamos con la zona lineal, solamente con la zona lineal de la zona elástica, podemos ver que este ángulo de aquí, podríamos definirlo o podríamos caracterizarlo usando la tangente. Esta parte de aquí es sigma y esta parte de aquí es la deformación unitaria. Por tanto, podemos definir el módulo de Young, el módulo de elasticidad, lo podemos definir como sigma partido deformación unitaria, teniendo en cuenta que sigma no es más que la tensión es una fuerza partido superficie, y todo ello partido por incremento de L partido de L0, nos quedaría que la relación entre el módulo de elasticidad, la fuerza aplicada, la longitud inicial, la sección transversal y el alargamiento experimentado. Vale, esto es lo que se conoce como la ecuación fundamental de la tracción y es la que usamos con los alumnos para realizar prácticamente todos los trabajos. Bueno, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Esta zona de aquí, este punto máximo dentro de la zona elástica, a esta sigma se le conoce como sigma de elasticidad o la sigma elástica. Quiere decir que mientras estamos trabajando en esta zona, el material recupera su posición inicial cuando dejamos de aplicar el esfuerzo. Pero normalmente lo que se hace en diseño es bajarnos, quedarnos, fijaos que esta es la sigma proporcional. Si utilizamos el módulo de Young, lo correcto sería usarlo hasta aquí. Normalmente los ingenieros, los arquitectos, lo que hacemos es quedarnos por esta zona, ¿vale? Quedarnos mucho más abajo del límite elástico para el diseño. A veces lo que hacemos es aproximar en línea recta, tomamos este límite del diseño y posteriormente quedarnos por aquí. Es decir, se utiliza una sigma de trabajo, que no es más que coger la sigma elástica y utilizar 1, 2, 3 veces, quedarnos n veces por debajo de ese valor. Eso es simplemente una medida de seguridad, ¿vale? En este caso, fijaos aquí en este diagrama, cómo utilizamos desde la sigma elástica, que sería aquí la proporcional en el punto P, y sin embargo vamos a trabajar, nuestro diseño lo vamos a hacer aquí. Aquí estamos hablando de elegir más arriba o más abajo, va a depender que el material tenga mayor o menor sección. Aquí estamos hablando de aspectos económicos y hay que llegar a un compromiso entre el aspecto económico. Lo ideal sería quedarte aquí, con lo cual las secciones serían más pequeñas, pero también dar los coeficientes de seguridad. Por tanto, quedarnos por debajo de sigma proporcional es lo correcto, y incluso a veces llega a utilizarse un cuarto de esos valores. Bueno, visto esto, aquí tenemos, una vez que si estos ensayos se hacen en laboratorio, pues aquí tenemos los valores de algunos materiales. De hecho, los ingenieros, los arquitectos trabajamos normalmente con acero o bien con hormigón, y ya de tanto usarlos, todos estos valores los tenemos. Normalmente no se dan en kilopascal ni milímetro cuadrado, sino que se suelen dar del orden de los gigapascales. Aquí se suelen utilizar los megapascales, y los resultados
de tanto usarlo, pues prácticamente terminamos aprendiendo. Bueno, a partir de aquí empezarían los ensayos de dureza, pero por no hacer los vídeos muy grandes, voy a cortar y ahora explicaré brevemente también los ensayos de dureza.